Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Sevi GP. Hoy vamos a analizar el que ha sido el mejor Gran Premio de México desde su retorno en el año 2015. Madre mía, cómo se pone el campeonato, el mundial de pilotos, porque esto poco a poco se va calentando a falta de 4 grandes premios y 2 carreras al sprint para que termine el mundial de 2025. Tenemos tela que cortar en este vídeo. La verdad me ha parecido una carrera muy chula y sorpresa para absolutamente nadie. Carrera a 2 paradas, carrera interesante. En fin, Pirelli, no sé, no cuesta tanto hacer feliz a la gente. Lando Norris, incontestable este fin de semana. Sobresaliente, la verdad, muy buena carrera de Lando Norris, muy serio durante todo el fin de semana. Pole, vuelta rápida, victoria con más de 30 segundos de ventaja. Claramente aquí el McLaren fue el mejor coche, lo demostró prácticamente desde el primer minuto que salió a pista. Y un Grand Chelem que confirma el nuevo líder del campeonato por tan solo un punto de ventaja respecto a su compañero de equipo Oscar Piastri, que ahora hablaremos de él. Piastri era claramente el mejor piloto en la primera parte del campeonato y en este segundo tramo todo parece indicar que Lando Norris se ha adaptado mejor a este tramo final del campeonato, ¿no? Muy bien por parte del británico y a falta de 4 carreras esto se le va poniendo muy de cara, está cada vez más cerca de conseguir su primer campeonato y cuando parecía que Piastri se lo estaba merendando y ese punto de inflexión en el Gran Premio de los Países Bajos con la rotura de motor, pues todo parecía indicar que Norris se le había acabado ya las vidas, ¿no? Para seguir peleando por el campeonato. Y estas son las típicas carreras que marcan un antes y un después en la mentalidad del piloto, donde va a por todas, y es lo que ha hecho Lando Norris, aprovechando también el momento de debilidad del australiano. Pasando ahora al siguiente piloto, porque no vamos a comentar esto en el vídeo de hoy por resultados, porque quiero hablar de Oscar Piastri, el segundo clasificado en el Mundial de Pilotos, ahora tan solo un punto por detrás de su compañero de equipo, si no recuerdo mal, 356 puntos. No sé qué está pasando con Piastri, yo descarto, como sí se ha estado debatiendo por redes sociales, un posible sabotaje al piloto de McLaren dentro del equipo para que gane el británico, para que gane Lando Norris. Considero que después de 17 años sin ganar un mundial de pilotos, McLaren no va a hacer esas tonterías, y teniendo como responsables mandamases máximos a Andrea Stella y Zak Brown, de Zak Brown, a ver, Zak Brown es un asunto complejo, viendo la polémica que ha surgido con Alex Palou y también con otros pilotos a la hora de negociar contratos y chanchullos, pero creo que McLaren no está para realizar ese tipo de tonterías, sinceramente. Creo que también coincide con un bajón en el estado de forma de Piastri, porque lleva varias carreras donde no se encuentra del todo cómodo y está habiendo un poco de mal rollo, mal ambiente en el equipo de Woking. Y también un poco polémicas absurdas que han ido surgiendo dentro de la escudería, como ese castigo que le impusieron a Norris en el Gran Premio de Singapur con ese mini toque en la salida, que me pareció sinceramente bastante estúpido el castigar, no sé cómo, a Lando Norris, porque bueno, yo en lo personal creo que es la rivalidad por un campeonato del mundo más blanda que se ha visto en la era moderna, la verdad, porque hemos visto a 2 amigos prácticamente del alma como Hamilton y Rosberg matándose por un mundial. Luego tuvimos a rivalidades un poco de segundo nivel, porque no llegaron a ser tan intensas, tales como la de Hamilton y Vettel, donde reinaba ese respeto, pero había pique, y en el caso de que si tenían que lincharse, pues lo hacían porque estaban peleando por un mundial. También tuvimos las peleas de Alonso contra Vettel, Hamilton contra Massa, Alonso contra Schumacher, y en la era moderna, ultimísima era moderna, pues hemos tenido esa rivalidad de película entre Hamilton y Verstappen, ¿no? Que fue pues una absoluta barbaridad, por supuesto. Se tienen demasiado respeto y ahora estamos viendo algo de sangre, pero siempre con ganas de ver algo más, ¿no? Y McLaren también siendo muy rígida e intentando demostrar en todo momento de que no, aquí no queremos que peleen, pero
con muchísimo respeto. No queremos polémicas, no queremos accidentes, queremos que todo sea de colorines. Por lo que, habiendo comentado todo esto, yo en lo personal creo que esto de sospechar o de imaginar conspiraciones de tu propio equipo para sabotear a Piastri, que si bien tienes a un piloto británico en la otra parte del garaje y sería pues obviamente una grandísima imagen que el piloto de la casa, donde debutó, donde acabó evolucionando y se acaba convirtiendo en campeón, pues lo consiga con un equipo británico como es McLaren, pues hombre, ayudaría mucho a la marca, ¿no? Igualmente yo creo que McLaren no está para hacer esas tonterías y creo que también Piastri, al igual que el año pasado, atravesó una parte de la temporada muy floja y no es la primera vez que le ocurre esto. Veremos a ver si consigue reponerse en las últimas carreras. Creo que le queda uno o dos grandes premios fuertes a los de Woking, como es el circuito de Qatar y Abu Dhabi. En Brasil y Las Vegas, yo creo que ahí Max Verstappen puede sacar petróleo, que ahora hablamos precisamente de Max Verstappen. Vuelve a recortar puntos a una gris actuación una vez más de Oscar Piastri, que salva los muebles un poquito en la carrera, pero muy perdido. También intentando evitar riesgo el australiano a la hora de adelantar coches, porque claro, no puede marcarse un 0 ahora mismo. Dificilísimo el fin de semana del holandés, porque claramente el Red Bull en este circuito sufrió. Todo, la verdad, sufrió mucho. Su compañero terminó 11º fuera de la zona de puntos. Estuvo muy cerca de conseguir la segunda posición tras una salida polémica. Se la jugó muchísimo en la salida, yendo por fuera en el exterior a la llegada de la curva número 1, intentando pues sobrepasar a los dos Ferrari, que se medio engancharon con Norris. Se tuvo que hacer un recto en la llegada a la curva 2 y 3 en esa chicane. Tuvo también un rifirrafe con Hamilton. Salta la sorpresa cada vez que estos dos tipos están en pista, coinciden, acaban hinchándose a hostias y fue lo que ocurrió. Hamilton se hizo un recto, sufrió una penalización, luego hablaremos más tarde de Sir Luis. Ya quedó ahí en el aire, ¿no? Si mereció una penalización o no. Yo creo que la normativa se tiene que aplicar igual para todos, pero bueno, eso para el campeonato le beneficia. Todo se ha dicho. Verstappen pues salió muy beneficiado de todo este estándar en la Fórmula 1, donde pues ya no se respetan prácticamente los paralelos, muy pocos pilotos lo hacen, y ahora pues lo habitual es: yo me hago un largo y tú te buscas la vida para seguir en carrera, pero yo he llegado con el coche por delante. En fin, la FIA lo sigue permitiendo. Remontada espectacular de Max Verstappen con el neumático blando, un larguísimo stint el que se marcó. Me sorprendió muchísimo el hecho de que consiguiera aguantar también el neumático de Max Verstappen y estuvo a puntito de adelantar si no hubiera sido por ese maldito Virtual Safety Car que cortó todo el rollo en la última vuelta. La verdad me pareció surrealista el lanzamiento del coche de seguridad virtual, porque si no hubiera sido por eso, Verstappen adelanta la última vuelta a Charles Leclerc. Cosas que pasan, tal y como ha dicho Max, en ocasiones te beneficia el Virtual Safety Car y en otras pues es todo lo contrario, te perjudica, y en ese caso pues se ha perdido ahí 13 puntitos. Igualmente, Verstappen recorta puntos a Piastri y pasa de estar de 40 puntos en el liderato a 36, que bueno, son unos cuantos menos. Sigue siendo más de una carrera, necesita un gran premio caótico donde los McLaren vuelvan a pinchar, él gane. Eso creo que puede ser el escenario para el circuito de Brasil o bueno, cualquier otro como Las Vegas, pero veremos. ¿Lo tiene difícil? Sí. ¿Imposible? Yo creo que no. Si le das una vida a Verstappen, la va a coger, y yo creo que si hay una carrera caótica, le va a meter miedo al cuerpo a los dos pilotos de McLaren, porque en cuanto la distancia se reduzca a menos de una carrera, supongamos unos 20 puntos, van a empezar a sufrir y mucho, porque Verstappen no va a tener nada que perder. Y claro, ese tramo final de la temporada Verstappen va con todo, porque sabe que quienes más tienen que perder son los de Woking, los del coche naranja. Hablando de nada que perder, Charles Leclerc lo vuelve a hacer. Carrerón del monegasco una vez más, colocando el Ferrari donde supuestamente no debería estar.
muy buena clasificación. Su compañero también, Hamilton, pues estuvo a la altura. Los dos se colocaron entre los tres primeros, muy fuertes. En la salida no pudieron contra Norris porque se echó a la izquierda por completo, a la derecha, perdón, para proteger el interior en la llegada a la curva número 1. Y bueno, pues durante toda la carrera Leclerc se mostró muy sólido, muy fuerte. Fue quien sacó petróleo de ese Ferrari, sacándole todo el partido posible, y una grandiosa temporada de Monegasco, en mi opinión, muy infravalorada, o quizás no tan vistosa, con un coche que para mí una vez más ha decepcionado. Está para podios y poquito más, y no siempre de manera regular. Sigo pensando que Leclerc podría ser un grandísimo rival para Verstappen, como ya demostró en el 2022 el tiempo que Ferrari fue competitivo. Él también cometió errores, pero bueno, ha ido evolucionando y creo que Leclerc está llegando a un nivel, si bien de vez en cuando comete errores, pero ha ido mejorando, refinando muchísimo su estilo de conducción, también su estrategia, la mentalidad, y en cuanto a ritmo de carrera creo que Leclerc es muy fuerte, ha mejorado muchísimo y este año creo que ha hecho una temporada, bueno, está haciendo una temporada muy buena. Hablando de carrerones, seguimos con esto porque, señores, creo que lamentablemente el 87 no lo voy a volver a oler en mínimo 10 años en el F1 Codemasters. Oliver Merman firma una cuarta posición excelente con un Haas. Estuvo todo el fin de semana fortísimo el tío, muy bien el piloto británico en su año de debut, sacando petróleo de la batalla entre Hamilton y Verstappen. Ese rifirrafe se coló como el más listo de la clase y aguantando sin ningún tipo de duda, sin miedos a los dos Mercedes, que a priori son coches más rápidos, y también a Oscar Piastri, el que era por hasta ese momento el líder del campeonato, ¿no? Muy bien Berman, sinceramente. Me jode porque pierdo el 87, pero todo se ha dicho. Lo ha hecho muy bien este fin de semana. Está cuajando muy buenas actuaciones esta temporada, con sus errores, por supuesto. Acabo de ver que ahora mismo Berman ha sobrepasado en el Mundial de Pilotos a Esteban Ocon. Están prácticamente parejos, por lo que creo que se está manteniendo a la par con el piloto francés durante todo el año. Han tenido sus momentos, cada uno de ellos. Y bueno, pues creo que si siguen esta dinámica, pues Berman va a seguir muchos años en la Fórmula 1. Me ha sorprendido para bien Berman porque estuvo pues una parte de la temporada siendo bastante errático, ¿no? Bueno, hablando de errático, ahora enlazamos a la tensión entre Mercedes. Hubo ahí un pequeño rifirrafe entre el piloto italiano Antonelli y George Russell. Tuvieron un momento de tensión y los Mercedes te hacen un gran premio excelente, como la victoria de Russell en el Gran Premio de Singapur, y luego desaparecen del mapa por completo. Sexto Antonelli, séptimo Russell, lo que viene siendo la tónica en esta parte, bueno, en esta generación del efecto suelo desde el 2022, es que Mercedes es muy inconsistente. Te puede hacer 2 o 3 carreras muy buenas en toda la temporada que firman varias victorias, pero luego desaparecen y son un equipo más del montón en la zona media alta de la parrilla, donde ni huelen el podio. Antonelli pues parece que recupera un poco el estado de forma, queda por delante de Russell, y cabreo de George Russell, que por cierto ha confirmado que si cumple un determinado objetivo para el 2026, renovará automáticamente de cara al 2027. Aún así, Mercedes cubriéndose las espaldas por si Verstappen está disponible de cara al año 2027. Hamilton, pues bueno, gran premio olvidable, muy buena clasificación, cerquísima de Leclerc, pero la penalización de 10 segundos por irse rectísimo y no respetar ese carril de reincorporación cuando, bueno, pues se hizo ese largo en la batalla contra Verstappen, pues se le hizo perder esa cantidad de tiempo en boxe, y bueno, pues se quedó finalmente octavo en una pelea donde, bueno, es que eso fue tremendo, la verdad es que me pareció tremendo el caos que tuvimos en ese momento en concreto de la carrera, donde era increíble, tío, ver 4 o 5 coches peleándose entre ellos, ninguno sabía tirar por alguna zona del circuito porque, bueno, estaba siendo un absoluto caos, y Hamilton, pues bueno, no devolvió ninguna posición, se quedó tercero y tan pancho, y se acabó comiendo esos 10 segundos de penalización. Sigue sin hacer podio, por cierto, Hamilton.
y ya van pues muchas carreras, tan solo quedan 4 para cerrar el campeonato, quitando pues la victoria en la carrera al sprint, ¿no? Bien Ocon y Bortoleto, cerrando la zona de puntos, se vuelve a sumar Ocon 2 puntitos más, muy fuerte la defensa, por cierto, en cuanto llegaron los pilotos de la cabeza, llegó Piastri muy correoso como siempre Esteban Ocon en la defensa. Y Bortoleto, pues bueno, que saca petróleo una vez más, un piloto también creo que tapado en este año, ha sacado petróleo en un gran premio complicado y que a priori no era territorio para sumar puntos y lo ha conseguido. Por delante de Aston Martin, perdidísimo la verdad, lamentable el fin de semana de Aston Martin, creo yo, porque bueno, los españoles una carrera para olvidar. Hablando de Fernando, supuestos problemas de frenos, entró al pit lane, una vez tuvo que realizar el intercambio de posiciones con Lance Stroll, que terminó 14º, y Fernando pues tras realizar el cambio de neumáticos, pues bueno, una vez llegó Lance Stroll después, unas cuantas vueltas más tarde, entró al pit lane sin comunicación alguna por la radio, aunque no sé si hubo algún tipo de problema con las comunicaciones, pero el caso es que abandonó. Parada desastrosa una vez más y sinceramente pues a ver, Aston Martin puede tener un muy buen coche en 2026, Newey haciendo una obra maestra, pero si todo lo demás no está preparado, no está a la altura, de poco sirve tener una gran máquina. Si las paradas no acompañan, la estrategia no acompaña, la mentalidad no es ambiciosa, porque la involución de este equipo ha sido tremenda en apenas 2 años. Y ya no hablo solo de resultados, hablo de actuaciones del equipo, intentar sobreponerse, sacar petróleo con un coche que, aún sin tener las mejores prestaciones como fue hace 2 años, sigue sacando petróleo, pese a que el coche haya involucionado, ¿no? Y bueno, pues se mantienen séptimos en el Mundial de Equipos, pero vamos, se lo está comiendo Haas y Sauber, que tampoco es que anden demasiado lejos. En fin, veremos. Ahora llegan 4 carreras donde Fernando ha comentado que podrían ser aptas para puntuar. Veremos a ver si lo consiguen. Ya han pasado 2 carreras complicadas y sobre todo esta de México, pues Alonso sigue su maldición donde pues no ha terminado ninguna carrera. Es tremendo el gafe que tiene este hombre. Y ya el meme de sacar el pulgar para arriba cuando la parada fue terriblemente mala, es que, bueno, este hombre ya no sé cómo nos ha cortado las maracas con todo lo que le pasa. Y este 2025 ha sido tremendo. La cantidad de puntos que se han perdido han sido descomunales. Y más de lo mismo con Sainz. Ha sido una vez más la típica carrera de Carlos Sainz en este 2025. Muy buena clasificación, se vio mermada por la penalización del pasado Gran Premio de Austin, donde pues se pasó del 7º al 12º lugar. Y tras una salida rara, donde también tuvo que irse por fuera, creo que se tocó con Lawson. Y luego también otro tipo de problemas con el limitador de velocidad, tenía muchas vibraciones, tuvo algún tipo de fallo porque le provocó una sanción de exceso de velocidad, y no solo en una ocasión sino por partida doble, y acabó retirándose el piloto madrileño. Así que bueno, creo que incluso le penalizaron con un drive-thru, si no me equivoco. La tabla no refleja el año de Carlos Sainz, que creo que ha estado mucho mejor de lo que dicen los números, pero bueno, año raro, sinceramente año raro para Carlos Sainz. Y marchándonos a la última posición del campeonato de constructores, Alpine desastroso, la verdad. Creo que ya han olvidado esta temporada. Colapinto, pues bueno, cerrando el año como buenamente puede y a la espera, ¿no?, de ver si puede renovar. Creo que terminó incluso último en la clasificación. No sé si Paul Aron sería mejor opción, porque se descarta yo creo que por completo el retorno de Duhan al asiento de Alpine. Así que sinceramente no lo sé si sería buena idea meter a Paul Aron, el cual está trabajando muchísimo al parecer para el equipo Alpine. Si debería reemplazar a Colapinto, ¿no? Que yo creo que, teniendo en cuenta cómo ha rendido el Alpine en este año, no lo ha hecho mal. Así que bueno, señores, esto ha sido el Gran Premio de México. Yo le pondría de nota a la carrera pues un 7,5, 8, un notable. Creo que me ha parecido una carrera muy interesante. Me ha gustado esa duda de hacemos doble parada, vamos a una, hay coches que han
podido permitirse el lujo de ir a una única parada por una muy buena gestión de neumáticos y otros en cambio han optado por una estrategia más agresiva. Pirelli, no sé, tío, no cuesta tanto, y también a la Fórmula 1 porque no es solo responsable aquí Pirelli de hacer unos neumáticos tan aburridos. De hecho, el propio Russell lo ha comentado, que estos neumáticos se han convertido en un patrón que se repite una y otra vez. Atacas en la primera curva de la carrera y se acabó. La carrera no tiene más misterio porque no hay margen, no hay variedad estratégica para permitirte hacer un undercut, un overcut, jugar ahí con el factor estratégico que pueda permitir a los coches adelantar siempre que no sea en la pista. No sé, no cuesta tanto. La siguiente carrera, que sí es a corto plazo, será dentro de 2 semanas en el Gran Premio de Brasil, formato al sprint, y promete caos. De verdad, promete caos. Siempre han funcionado las sprints en el circuito de Interlagos y yo creo que tendremos un carrerón. Ojalá no lo gafe, pero yo creo que podremos ver una carrera muy, muy chula. Así que nada más, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Agradecería muchísimo que dejaras tu me gusta y suscríbete a este canal. También te dejaré un vídeo donde podrás ir a mi canal principal de videojuegos para que puedas echarle un vistazo al último vídeo que he subido relacionado con este Gran Premio de México, donde intentamos conseguir esa remontada de Max Verstappen. Poquito más. Nos vemos, señores. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gente.